En este video se va a explicar de qué se trata la audiometría verbal o logoaudiometría, hablando desde su concepto de historia, su objetivo y sus procedimientos de evaluación y equipo. La audiometría verbal tiene su origen en la década de 1920 en los laboratorios Bell, Estados Unidos, y surge a través de la búsqueda de una metodología que permitiera la evaluación de los sistemas de comunicaciones. Entonces, ¿qué es la audiometría verbal? La audiometría verbal, o también conocida como logoaudiometría, es una prueba auditiva no invasiva, rápida e indolora, de uso común en la práctica clínica. Esta ayuda a determinar la comprensión del lenguaje, es decir, la intangibilidad, y la discriminación, que es la capacidad de distinguir los fonemas. Además, tiene una gran importancia para las indicaciones sobre el tratamiento protésico y para el diagnóstico de patologías retrococleares. Ayuda también a evaluar la función del sistema auditivo periférico y central. Yo les voy a hablar sobre los objetivos que existen en la audiometría verbal. Entre los objetivos podemos determinar la capacidad de comprensión de la palabra de la persona, es decir, su capacidad para entender el lenguaje hablado y el habla en diferentes entornos. Entornos como pueden ser un entorno ruidoso o un entorno en donde muchas personas estén hablando al mismo tiempo. También, entre otros de los objetivos, nos sirve para diagnosticar la pérdida de audición y, de ser el caso, identificar ¿de qué grado será? También nos sirve para localizar en dónde se encuentra el problema auditivo, es decir, si se encuentra en el oído externo, oído medio o oído interno. Una vez localizado en dónde se encuentra el problema, nos permite establecer un plan de tratamiento en el cual vamos a identificar la mejor opción para el usuario, es decir, si es que nos apoyaremos de audífonos o implantes cocleares. De igual manera, la audiometría verbal nos sirve para evaluar la eficacia del tratamiento o, de no ser el caso, realizar los ajustes necesarios. En resumen, los objetivos de la audiometría verbal se centran en diagnosticar, evaluar y tratar la pérdida de audición y evaluar la capacidad que tiene una persona para escuchar y entender el habla en diferentes entornos. Olvidamos las normas de bioseguridad y empezamos realizando la anamnesis, la otoscopía y la acometría y audiometría. Iniciamos con la logoaudiometría, indicamos a la paciente todos los procesos que vamos a realizar, le indicamos que debe de ingresar a la cabina, pedimos a la paciente que se agarre el cabello, en caso de que tengan aretes que se los quiten para mejor comodidad. Colocamos los audífonos, damos las breves instrucciones de que va a escuchar unas palabras y tiene que repetir. Comprobamos de que haya entendido e indicamos que vamos a estar escuchándole en caso de cualquier pregunta. Iniciamos la prueba evaluando los umbrales de detección, de reconocimiento y máxima discriminación. Iniciamos evaluando el mejor oído y comprobando el porcentaje de comprensión para cada umbral. Del umbral del oído evaluado más 20 decibelios. Procedemos a enviar las palabras hasta que alcance el 50%. Si escucha el 50% y pasa, hay que buscar el siguiente umbral y anotar el PTP. Para el enmascaramiento para la logoaudiometría es cuando el CRT del oído evaluado y el CRT del oído no evaluado tienen una diferencia igual o mayor a 45 decibelios. Anotamos los resultados. Para los resultados obtuvimos el umbral de máxima discriminación del 80 a 100 decibelios para el oído derecho. Para el izquierdo, máxima discriminación de 100 a 90 decibelios. Acabamos y indicamos los resultados al paciente. En el enmascaramiento, la regla 3 para la audiometría SRT nos dice el punto A que cuando el CRT del oído evaluado y el CRT del oído no evaluado tiene una diferencia igual o mayor a 45 decibelios. En el punto B, cuando el CRT del oído evaluado y el PTP del oído no evaluado tiene una diferencia igual o mayor a 45 decibelios. La regla 4 por UMD nos dice el punto A que cuando el nivel de presentación de la palabra IPP del oído evaluado y el PTP de conducción ósea del oído no evaluado tiene una diferencia igual o mayor a 45 decibelios. Equipo y técnica de registro. La metodología, el equipo necesario y la composición del material verbal para estas pruebas están reglamentadas por las normativas internacionales. Relativa al equipamiento para la audiometría verbal. A la persona que se le va a examinar se le introduce a una cabina insonorizada donde se va a realizar las pruebas verbales o logoaudiometrías a través de un audiómetro. El modo de presentación de las mismas puede ser a viva voz, que es útil principalmente para ancianos, niños y personas con patologías asociadas.
dado que el ritmo de presentación se adecua a las necesidades del sujeto examinado, o en grabación que proporciona mayor estabilidad, mayor comodidad, mejor calibrado y mayor simplicidad, y evita labio lectura. La presentación de dichas pruebas se realizan bien a través de altavoces que es a campo libre o bien insertores o auriculares, dependiendo del objetivo a conseguir. Se utiliza campo libre, es decir, escucha por medio de altavoces, cuando el objetivo es el de conocer la situación auditiva con o sin diferentes ayudas técnicas. Se usan los insertores o auriculares cuando evaluamos cada oído por independiente o conjuntamente sin ayudas técnicas. Umbral de captación o de recepción verbal. ¿Qué quiere decir? Que es el mínimo nivel auditivo al que se pueden identificar el 50% de palabras presentadas, que se encuentran aproximadamente 15 decibelos por encima del umbral tonal de las frecuencias conversacionales. El umbral de espondeo. El umbral de espondeo también se refiere a un umbral de reconocimiento de voz obtenido con palabras espondaicas. Umbral de audibilidad o de detección de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que es cuando se contesta correctamente la primera palabra, es decir, el nivel de audición mínimo para el habla en el que una persona puede discernir la presencia de un material del habla el 50% del tiempo. El umbral de detectabilidad de la voz significa el nivel de percepción de la voz donde la persona evaluada escucha el estímulo auditivo pero no lo va a llegar a comprender. Esta prueba de inteligibilidad del habla se muestra en porcentajes de respuestas correctas, repetición exacta de los elementos oídos. Una puntuación de 100% a una intensidad inferior a 20 decibeles se considera normal como una curva A. El umbral de inteligibilidad representa el nivel en el que se incluye el 50% de los elementos o de las palabras. La curva B, por el contrario, denota una hipoacusia y la curva C, una pérdida severa de inteligibilidad con la aparición de distorsiones para intensidades mayores a 80 decibeles HL. En la audición normal, el umbral de máxima discriminación puede llegar al 100%, máximo 45%. Hipoacusias conductivas, la discriminación puede llegar al 100, 60, 55 y 80%. Y en hipoacusias neurosensoriales, el umbral de máxima discriminación puede ser menor a 90 decibeles. Los resultados. En el oído derecho se puede colocar umbral de máxima discriminación al 100% en 45 decibeles y oído derecho umbral de máxima discriminación 70% a 65 decibeles. Esto es ya que se debe que el umbral de máxima discriminación es donde el usuario contesta el mayor número de palabras correctamente al 100% y ahí se puede identificar los resultados.